Bueno, continuamos con nuestra programación y en esta oportunidad, después de tomarnos un tiempo, vamos a cumplir con un compromiso, una promesa que mencionamos en el programa anterior que íbamos a realizar en algún momento, vinculante a los cambios en el texto bíblico. En pantalla tú tienes allí el sistema solar. Vamos a hablar algo vinculante al tercer planeta del sistema solar, que se llama el planeta Tierra. Y esto tiene que ver con los cambios que se han realizado en las Biblias que vienen desde el siglo XX y XXI. Y esta razón de los cambios se da porque no es el Textus Receptus, la palabra de Dios, la base textual de la cual proceden esas Biblias. El texto griego base no proviene del Textus Receptus ni en hebreo ni en griego. Son Biblias que se escribieron, una versión de estas en la Edad Media, jamás fue usada para nada en la iglesia, nunca. Lo mismo sucede con el segundo libro que se utiliza. Jamás fue utilizado en la iglesia. No tiene historia, no tienen copias, no tienen más que ellos mismos. Aquellos expertos en estos temas, en el caso del Códex Sinaítico, que forma parte de la base textual en griego de todas las Biblias que tenemos hoy, no se dejó comprobar el tiempo del mismo. ¿Por qué? Porque es de ahora, es un texto de ahora. Cuando digo de ahora, es contemporáneo a nosotros, y cuando digo contemporáneo, no es el tiempo que le dan, que le aplican a esa versión de la Biblia. Conozco exactamente la historia. Mire, en el siglo XIX vivía el que escribió esa versión. Denunció que ese texto es de él, pero nadie lo escuchó porque ya había un plan. Cuando se le quiso hacer una prueba de carbono 14 o de la prueba que usted quiera, nunca se permitió hacerlo. Nunca se permitió tener un debate entre el que dice que lo escribió y el que presentó lo halló. Esas son las cuestiones. O sea que el Códex Sinaítico es una versión de la Biblia corrompida que se hizo en el siglo XIX. Por eso le digo que el autor decía, ¿pero qué hacen con eso si eso es mío? Le habían dado una antigüedad del siglo II, cuestiones así, de la era cristiana, para decir que es una escritura temprana, mentira. Luego, el segundo códex es el Códex Vaticano, que se hallaba en las librerías del Vaticano, nadie lo usaba nunca, se escribió con un propósito. Y se retiró para formar esa base textual griega. Quiero decirle que cuando se escribió el Textus Receptus en español, la primera versión, Erasmo de Róterdam vio al Códex Vaticano, ese, pero no lo utilizó para el Textus Receptus. ¿Por qué? Por la corrupción que contiene.
Él utilizó todo lo que tiene que ver con el texto bizantino mayoritario. Ahora dicen que él no tenía suficientes copias para hacer la Biblia. Eso es totalmente falso. Erasmo de Róterdam tenía una pieza llena de Biblias. Y de ahí viene la versión de Casiodoro de Reina, del Textus Receptus. El otro libro, si usted escucha que estuvo guardado en el Vaticano desde la Edad Media y tiene el nombre de Codex Vaticano, ya está todo dicho. Está todo dicho. Y en esas Biblias hay partes que le faltan, que no viene al caso de este programa hoy. Pero quiero dar esta introducción para que se entienda y se tenga una impresión de lo que está pasando con las Biblias en el siglo XX y XXI. Todas las que se hicieron en el tiempo que he mencionado vienen de estos dos textos corruptos y no de lo que es el Textus Receptus, ni en hebreo ni en griego. No viene de ahí las versiones actuales. Por eso el testimonio de Dios está cambiado, pervertido tremendamente. La Biblia más utilizada en el siglo XX es la versión Reina Valera 1960. Y esa versión, la que mejor conocí, hasta que conocí el Textus Receptus, la conozco muy bien. ¿Qué sucede? Nadie nunca me dijo la realidad del origen de ese texto. Pero le voy a dar algún dato que usted puede hallarlo y puede luego comprobarlo y verificarlo. Es público. La versión Reina Valera 1909, con relación a la versión de Casiodoro de Reina 1569, tiene 70.000 palabras cambiadas, reconocidas por los autores de esa edición. Cuando se hizo la versión Reina Valera 1960, se le sumaron a las 70.000 palabras de la versión 1909, se le sumaron 10.000 más. O sea que tiene 80.000 palabras cambiadas, sin ir a detalles finos de ortografía. 80.000 palabras cambiadas en esa versión de la Biblia. Le puedo asegurar y precisar que es muy, muy fuerte los cambios que hay. Es muy fuerte. Entonces, en esta oportunidad, yo quiero mostrarle, para ante sus ojos usted mismo lo pueda ver. Entonces, como se trata de lo que se dice sobre el planeta Tierra, que ahí lo está viendo usted y estuvo permanentemente hasta que presente los textos para que usted mismo lo pueda leer. El planeta Tierra es una esfera. Es un círculo, pero es un cuerpo esférico. Si nosotros vamos a la versión Reina Valera 1960, eliminaron todas las menciones que existían en esa versión sobre la redondez y orbe
de la tierra. Uso estas dos palabras porque son esenciales para identificar lo que Dios decía. Lo que nosotros tenemos en algunos lugares es la palabra más lejana que pueda existir a la realidad de lo que es el planeta Tierra. Entonces, un traductor va a utilizar la que más se aproxima, el sinónimo más cercano, para que de esa manera sea fiel el testimonio. Pero si yo pongo el que prácticamente es inaplicable, ¿cómo puedo decir que estoy haciendo una traducción correcta? Usted ya ha escuchado que básicamente tiene 80.000 palabras cambiadas, la versión Reina Valera 1960. Vamos a ir ahora, ahí usted puede ver en pantalla, y vamos a ir primero al origen de algún texto que vamos a ver después, pero vamos a ir también a la Real Academia de España sobre qué significan las palabras, con qué objetivo aparecieron y existieron esas palabras. Pero primero vamos a ir a la Biblia de la Universidad de Jerusalén. Esta es la Biblia de la Universidad de Jerusalén. ¿Y por qué? Porque quiero dar un versículo del Antiguo Testamento. En Isaías 40:22 dice: Él está sentado sobre el orbe terrestre, cuyos habitantes son como saltamontes, etc. El asunto es lo que está marcado en celeste. Orbe terrestre. Vamos a ir a la palabra orbe, que viene del latín orbis, y tiene como primera medida redondez o círculo. Esfera celeste o terrestre. Y el sinónimo de orbe es esfera, globo, planeta o tierra. O sea que se entiende que un planeta o la tierra, como es sinónimo, es un globo o es una esfera. Por eso son sinónimos, son iguales. Una esfera es un cuerpo redondo. Es un cuerpo que es similar a una pelota de golf, a una pelota de tenis, a una pelota de fútbol, a una pelota de básquet. Es redondo, es un cuerpo redondo. Por eso las palabras que se utilizan para referirse a que es esférico, un cuerpo esférico, es la palabra redondez, porque no solamente que indica que es redondo, sino que también es un cuerpo redondo. Y por eso el sinónimo es esfera, globo, planeta, etc. Y hemos visto los planetas. Vamos ahora a la palabra redondez. Cualidad de redondo. El sinónimo es esferidad. Y cuando se habla de esferidad quiere decir que es un cuerpo redondo. No es un plano, sino un cuerpo. Un círculo, ¿cómo se hace un círculo? Usted toma un compás, da vuelta y empieza en un punto y se encuentra otra vez allí. Eso es un círculo. Pero cuando se habla de algo redondo o redondez, es de un cuerpo esférico. Un cuerpo esférico. Por eso la palabra más correcta es orbe o redondez, que define en sí mismo esas cualidades. Si usted dice círculo, es lo más lejano que puede existir a eso. Entonces, redondez también es sinónimo o afine de esfericidad, que tiene la calidad de esfera, de ser un cuerpo, no un plano. Eso es lo que quiero que quede
claramente entendido. Es un cuerpo redondo, una esfera, como una pelota de fútbol, como una pelota de golf, de tenis o de básquet. Es un cuerpo redondo. No es una superficie plana, sino un cuerpo redondo. Eso es lo que claramente lo dice la Universidad de Jerusalén al utilizar la palabra orbe, o la versión de Casiodoro de Reina al utilizar la palabra redondez. Son sinónimos, hablan de lo mismo. De un cuerpo esférico. De eso se trata. Nunca se trata de un círculo que es una figura plana. Nunca se trata de eso. Vamos a ir entonces a ver los ejemplos. Básicamente, en la versión Reina Valera 1960 se eliminó la mención de la redondez de la Tierra, un cuerpo esférico, se lo eliminó todas las veces que aparecía en la misma. No existe hoy en la Biblia Reina Valera. ¿Por qué? Porque la eliminaron, como lo digo, hicieron oraciones vinculantes lejanamente o directamente eliminaron la oración. Punto. Pienso, ¿qué es lo que querían ocultar o qué querían hacer para eliminar de la palabra de Dios? Es decir, sacar una versión bíblica que contradiga el testimonio de Dios, porque la versión Reina Valera 1960 contradice el testimonio de Dios. El testimonio de Dios está en la versión de Casiodoro de Reina 1569. También está en la versión de Cipriano de Valera 1602 y también está en las versiones inglesa King James 1611. Si derivan de allí, es el Textus Receptus. Y en el Textus Receptus da este testimonio, que la tierra es redonda, es un cuerpo redondo. Vamos al primer ejemplo, que usted ya lo tiene en pantalla. En el título dice lo siguiente: la redondez de la tierra testificada en el Textus Receptus, es decir, en la palabra que Dios entregó, lo que recibimos de Dios. En este caso de la versión de Casiodoro de Reina 1569. Estas son las menciones, entiendo que hay algunas más, pero con estas van a alcanzar. En el libro de los Proverbios, capítulo 8, verso 31, versión Reina Valera 1960 dice: me regocijo en la parte habitable de su tierra. Me regocijo en la parte habitable de la tierra. Bueno, ahí eliminaron la expresión redondez. ¿Qué dice Casiodoro de Reina 1569? Tengo solaz en la redondez de su tierra. O sea que Dios testificaba que la tierra es un cuerpo redondo, esférico, pero no está en la versión Reina Valera 1960, en ese versículo que sí está en el Textus Receptus. ¿Y por qué no está? Porque viene de dos Biblias corruptas, el Códex Sinaítico y el Códex Vaticano. Vamos ahora, si decimos que redondez me queda difícil, ya lo he expresado, pero que son una palabra sinónimo, redondez es de orbe, y que también sinónimo tanto de redondez como de orbe es globo. Vamos a ver qué dice el libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 22. Vamos en primera instancia a la versión Reina Valera 1960. Dice así: Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Cualquiera que lee con entendimiento de las palabras entiende que se hizo un círculo en la tierra y Él se sentó ahí. Se hizo un círculo en la tierra y se sentó. ¿Por qué? Porque es como tomar el compás, formar un círculo, hacer un redondo, un círculo y sentarse ahí. Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Da esa impresión a primera vista. Pero vamos a ir a ver qué dice el Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569.
Él está sentado sobre el globo de la tierra. Si es un globo, es un cuerpo esférico. Decir redondez, decir orbe o decir globo es lo mismo. Es un cuerpo esférico, como una pelota de fútbol, de básquet, de tenis, de golf, etc. De eso se trata, no de un círculo en sí mismo. Entonces, ¿cuál fue la intención, la razón para eliminar el testimonio de Dios de la redondez de la tierra? Ahí tenemos otros ejemplos, pero yo quiero hacer una pregunta. ¿Será que tenían la teoría de la tierra plana y la Biblia la iba a aniquilar? ¿El textus receptus aniquilaba esa teoría? Entonces había que eliminar del testimonio de Dios esas menciones para que pueda tener lugar. Todas las versiones bíblicas del siglo XX y la del XXI, que no provienen directamente de las Biblias que he mencionado anteriormente, que tienen el textus receptus, no contienen el testimonio de la redondez de la tierra. Quiere decir que la élite ocultista tenía pensado introducir esa teoría, pero tenía que eliminar el testimonio de Dios para que no se pueda decir, ¿qué están diciendo? Veamos en estos pasajes que estamos a continuación, que ahí tienes en pantalla, ejemplos del Nuevo Testamento. Del Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 5, versión Reina Valera 1960, ahí lo eliminaron directamente, pero vamos a leer el versículo. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, dice, todos los reinos de la tierra, y falta algo ahí. ¿Qué dice Casiodoro de Reina ahí? Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró todos los reinos de la redondez de la tierra, del cuerpo esférico de la tierra, en un momento de tiempo. Ahí está el testimonio de que la tierra es una esfera, es un cuerpo, no un plano, un cuerpo. Lo eliminaron totalmente. Vamos a un segundo ejemplo del Nuevo Testamento, de los Evangelios. Jesús aquí está hablando de la grande tribulación mundial que viene en la semana 70 de Daniel. Lucas capítulo 21, verso 26, versión Reina Valera 1960 dice: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidos. Bueno, está hablando de ese momento de la grande tribulación mundial, y esencialmente este momento es después de finalizada la semana 70 de Daniel. ¿Qué dice allí el Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569? Desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra. No existe en la versión Reina Valera 1960 hoy. No existe. A la redondez de la tierra, al cuerpo esférico que es el planeta Tierra. Porque las virtudes de los cielos serán conmovidos. Esta es la cuarta vez que está eliminado del testimonio bíblico. ¿Qué le parece a usted? Vamos a ver 7 casos. Todos sacaron de la versión Reina Valera 1960. Vamos ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, verso 28. Dice así, versión Reina Valera 1960. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada.
Vamos a ir ahora al Textus Receptus, Casiodoro de Reina, 1569, porque es obvio que ahí falta algo. Veámoslo. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que había de haber un gran hambre en toda la redondez de la tierra. En toda la redondez no existe en la versión Reina Valera 1960. No existe en toda esa, ni antiguo ni nuevo, eliminaron todas las menciones que hay. ¿Cuál es la razón? Puede ser que la teoría de la tierra plana iba a encontrar inconvenientes con el Textus Receptus y era necesario sacar el Códex Sinaítico, sacar el Códex Vaticano y de allí tener los elementos necesarios para tal perversión. Vamos a ver el sexto ejemplo. Romanos capítulo 10, verso 18, en la versión Reina Valera 1960 dice: y hasta los fines de la tierra sus palabras. Hasta los fines. Vamos a ver qué dice el Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Y hasta los extremos de la redondez de la tierra, las palabras de ellos. O sea, la oración de la redondez afuera. ¿Qué querían tapar? ¿Qué querían que no haya testimonio de Dios? ¿Por qué le molesta tanto que la tierra sea un cuerpo esférico, redondo, y que el testimonio está en la Biblia? ¿Qué le molestaba? Hoy lo tenemos claro que le molestaba, ¿no? Vamos al séptimo y último ejemplo de este programa, de este video. Y vamos a ver en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, verso 6, versión Reina Valera 1960 dice: y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo. Bueno, no vemos nada ahí que hable del tema que venimos a tratar, pero vayamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Cuando metiendo al primogénito en la redondez de la tierra, en el cuerpo esférico que es la tierra, el planeta Tierra, eliminada la expresión, la oración, en la redondez. ¿Por qué le molesta que la tierra sea un cuerpo esférico, redondo, como una pelota de fútbol, de básquet, de golf o de tenis? ¿Por qué le molesta? Bueno, hoy está bien claro qué es lo que le molesta. Entonces, es tan importante ver el sistema solar. Y quiero contar, para cerrar, algo de lo que durante el transcurso de mi vida he escuchado. He escuchado algunos testimonios, experiencias de hombres de Dios, de mujeres de Dios, que el Señor le ha dado la experiencia, le dio la experiencia de llevarlo él, sacarlo del cuerpo y llevarlo al cielo. Y durante el viaje hacia el cielo, vieron cómo era la tierra y no tuvieron ninguna sorpresa de lo que yo estoy hablando ahora. Vieron el sistema solar, el sol y la luna. Y el Señor les enseñó además las estrellas. Pero nadie vio nada novedoso. Nada. Pasé por el sistema solar, me llevó el Señor. Dicen los hermanos, me mostró los planetas, me enseñó las estrellas, me enseñó todo el Señor. Y él no dio ninguna novedad, no vio algo que lo sorprenda. El Señor no le dijo, ojo ustedes, No, nada. La ciencia, esto, nada. Y no es un solo caso. Decenas de casos.
Nadie dio un testimonio que le haya sorprendido ver al planeta Tierra esférico, un cuerpo esférico redondo. Lo vieron desde el espacio. ¿Por qué han cambiado eso de la Biblia Reina Valera 1960? Primero, porque de donde viene no es la palabra de Dios, así que ellos pueden hacer lo que se le ocurra, se le antoje, se le dé la mejor y santa gana que quieran. Porque no viene el Nuevo Testamento de ellos no viene del texto bizantino mayoritario, que es el Textus Receptus, ni tampoco viene del texto hebreo de la Masoreta. Viene de las traducciones que ellos mismos han hecho de acuerdo a lo que le parecía a ellos. De ahí viene. Si a usted le parece bien, bueno. Pero sepa desde ya que con la versión Reina Valera 1960 va a tener muchísimos problemas. Muchísimos problemas. La misma tiene 2.318 palabras cambiadas. Eliminada totalmente la mención de la redondez de la Tierra, de que la Tierra es un orbe, tiene redondez, quiere decir que es un cuerpo esférico, totalmente eliminado. Roto el vínculo de las profecías. Y lo que Dios separó, ellos lo vinculan. Así que bueno, adelante y suerte en lo que hable, si usa la Biblia Reina Valera, pensando como muchos hombres y algunos que yo he conocido, que creían que era la infalible palabra de Dios. Por lo menos esa versión no. Esa que ese tranquilo que no es la infalible palabra de Dios. Si usted quiere tener la infalible palabra de Dios, por lo menos comience leyendo la versión de Casiodoro de Reina 1569, la Biblia del Oso o la versión antigua, la versión de Cipriano de Valera 1602, purificada, y la versión en inglés King James 1611. Si usted lee esa versión, tendrá la palabra de Dios, lo mejor que se puede. Y podemos decir la infalible palabra de Dios. Pero si usted tiene versiones del siglo XX, bueno, va a estar en problemas. Hasta aquí llegamos. Dios bendiga a todo y hasta el próximo programa. Hasta entonces.